Evangelio de mayo 30, 2016, del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los ancianos y les dijo: Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su regreso les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido. Y finalmente también se lo envió pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en San Marcos, en este evangelio tan directo, tan sencillo, tan profundo. Y vemos esta parábola de los viñadores asesinos. ¿Cuántos siglos? ¿Cuántas personas de iglesia se han atrevido a decir que el Padre exigía la sangre de alguien y que por eso en última instancia exigió la sangre de su propio Hijo para pagar su ofrenda, su afrenta? Qué equivocados están. El Padre de ninguna manera exigió la muerte del Hijo. La muerte del Hijo tampoco es un evento que haya sucedido nada más hace 2000 años, de la cual nos dábamos las manos nosotros y decimos: pérfidos judíos, malvados romanos. No, la muerte del Hijo sigue ocurriendo el día de hoy. Con mis propias manos y con tus manos lo seguimos matando. ¿Sí? O dime tú, cada vez que tú y yo decimos una mentira, ¿a quién se la decimos? ¿A la persona que la recibe? ¿O a Cristo que está escondido ahí? Cada vez que nosotros despreciamos a nuestro hermano, ¿a quién despreciamos? ¿A la persona que está ahí? ¿O a Cristo que está escondido en la persona? Cada vez que nosotros insultamos a nuestros hermanos, ¿a quién insultamos? ¿A la persona o a Cristo que está escondido en la persona? Cada vez que nosotros robamos, ¿a quién robamos? ¿A la persona o a Cristo que está escondido en la persona? Y cada vez que nosotros matamos, y no se mata solamente con pistolas, se mata con los rumores, con los chismes, con las difamaciones. Se mata con los abusos psicológicos. Cada vez que lo hacemos, ¿a quién matamos? ¿A la persona o a Cristo que está escondido en la persona? ¿Cómo es posible que el Padre permita esto? ¿Acaso el Padre es tan inocente que no sabe lo que vamos a hacer con su Hijo? Podríamos decirlo la primera vez. Es que el Padre no sabía lo que íbamos a hacer, como dice el Señor: lo mandó pensando, a mi Hijo lo van a respetar. No, en realidad el Señor quiere abrirnos los ojos a esta realidad de nuestra maldad. El salario del pecado es la muerte. Y en este caso nosotros matamos a la vida, al autor de la vida. Y lo seguimos matando. Y en esa muerte encontramos la muerte nosotros mismos, nuestra propia muerte. Porque no somos capaces de amar, porque no somos capaces de abrirnos, porque seguimos siendo egoístas, seguimos siendo soberbios, queremos seguir siendo nosotros como dioses. Ahí está.
este es el heredero, vamos a matarlo, para que ya no haya nadie que nos reclame nada, para que yo pueda vivir mi vida, para que yo me apodere de esto que no era mío, de esta viña, de este mundo, me apodere de este cuerpo que tampoco es mío, y yo haga con él lo que me venga en gana, no tenga que responder a nadie. El beato Duns Scoto nos habla precisamente de que con pecado y sin pecado original Cristo se hubiera encarnado. Y yo tengo que seguir pensando, claro que Dios sabía que íbamos a crucificar a su Hijo. Claro que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sabían. Se le va revelando poco a poco al Hijo, a la conciencia de Jesús, la conciencia humana, no la conciencia divina, eterna del Hijo que sabe todo lo que sabe el Padre, sino la conciencia humana de Jesús de Nazaret, que poco a poco va siendo conocedor de todos los horrores que vienen. Y Él, nuestro campeón, nuestro Señor, acepta morir por ti y por mí. Él acepta, porque sabe que el juicio de Dios no es la condenación. El juicio de Dios sigue siendo la misericordia. Y lo vemos de una manera extraordinaria en la cruz. ¿Qué hace el Señor cuando está muriendo? No los maldice. Ni siquiera les dice, se van a condenar. Al contrario, le pide al Padre desangrándose, Padre, no les tomes en cuenta este pecado, no saben lo que hacen. Se ofrece a sí mismo por la salvación de aquellos que lo están matando, de aquellos que lo han matado. Qué contrasentido tan grande para nuestra soberbia, para nuestro egoísmo, para nuestro confort. Qué dificultad tan grande para caminar verdaderamente el camino de la Vía Cruz, el Vía Crucis. Porque podremos soportar mucho, pero pensar en entregarnos sufriendo a aquel que es nuestro verdugo, cómo nos cuesta trabajo. Y es que eso, que es meta racional, es el verdadero amor de Dios. No pensemos que Dios les ha quitado la viña a los judíos. No se las ha quitado. No pensemos que la Iglesia católica se separó de la sinagoga. Se separa cada uno de Cristo, aún estando dentro de la iglesia, aún teniendo una mitra y vistiendo de rojo. Se separa cada uno del Dios cuando se vuelve uno soberbio, cuando se vuelve uno egoísta, cuando sigue uno matando al Señor. Cuando puede alguien robarse el dinero del hospital que es para los niños pobres, para construir un palacio, ese se separa de Cristo. A ese tal, como diría San Juan Crisóstomo, duras cuentas le van a pedir. Nos separamos nosotros, tú y yo, por más que tengamos una cruz en el pecho, cuando dejamos de amar y de ofrecernos siempre y de orar aún por nuestros enemigos. No es fácil, no es fácil. Seguir a Cristo nunca ha sido fácil. Dice el Señor, el reino de Dios sufre violencia y lo arrebatan aquellos que son violentos. ¿Cómo son violentos? Porque nos hacemos violencia a nosotros mismos. Porque dejamos que Dios nos transforme como una olla de barro que se le ha deshecho, nos vuelva a hacer. Hermanos, el camino de Dios es angosto y difícil. Pidamos al menos, si no está en nosotros, el deseo profundo de hacer la voluntad de Dios, sea cual sea. Dios les bendiga, hermanos.